La percepción es el proceso a través del cual interpretamos el mundo que nos rodea, desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hasta el instante en que nos vamos a dormir. Nuestra percepción nos guía, nos permite comprender y reaccionar ante los estímulos que nos llegan. Por ejemplo, la luz, el sonido, el tacto, los colores y otros. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo tu cerebro logra transformar una simple luz o un sonido en algo que entiendes? La percepción no solo nos conecta con el mundo exterior, sino que también influye en nuestra forma de interactuar con él. Hoy exploraremos cómo funciona este proceso asombroso. Veremos primero cómo los estímulos del mundo se convierten en señales eléctricas en un proceso llamado transducción. Luego, estas señales viajan a través de nuestro cerebro desde las primeras etapas subcorticales hasta las áreas especializadas en la corteza cerebral. Finalmente, hablaremos sobre los trastornos de la percepción, como son las agnosias, y cómo ellas pueden afectar nuestra capacidad para reconocer objetos, sonidos e incluso hasta los rostros. Acompáñanos a descubrir cómo la percepción transforma nuestra realidad, cómo y a veces los pequeños fallos en este proceso pueden cambiar nuestra visión del mundo. La transducción es el proceso que permite que percibamos el mundo a través de nuestros sentidos. Se refiere a la conversión de los estímulos físicos como la luz, el sonido o la presión en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por nuestro cerebro. Sin transducción no seríamos capaces de ver, oír ni tocar nada. Por ejemplo, en la visión, la luz que entra en nuestros ojos es captada por células especializadas llamadas fotorreceptores en la retina. Estos fotorreceptores, como los conos y bastones, transforman la luz e impulsos eléctricos. Esos impulsos viajan a través del nervio óptico hasta el cerebro, donde se interpretan como imágenes. En la audición, el sonido es captado por nuestro oído. Las ondas sonoras hacen vibrar el tímpano y esas vibraciones se transmiten a través de los huesecillos del oído medio. En la cóclea, pequeñas células llamadas cilios convierten estas vibraciones en señales eléctricas que luego viajan al cerebro a través del nervio auditivo, permitiéndonos escuchar. Y en el tacto, las células receptoras en nuestra piel detectan la presión, el calor o el dolor. Estos receptores convierten las sensaciones físicas en impulsos eléctricos que viajan a través de las fibras nerviosas hasta el cerebro, lo que nos permite sentir y reaccionar ante el contacto de nuestro entorno. Una vez que los estímulos sensoriales han sido convertidos en señales eléctricas a través de la transducción, estas señales no van directamente a las áreas corticales del cerebro. En lugar de eso, primero viajan hacia una estructura cerebral muy importante, que es el tálamo. El tálamo actúa como un centro de retransmisión o estación central del cerebro. Imagina que es como una especie de estación de trenes, que las señales sensoriales llegan primero y después desde allí se distribuyen a las áreas del cerebro que se encargan de procesarlas en mayor detalle. Por ejemplo, las señales visuales que provienen de los ojos viajan al tálamo y desde allí son enviadas a la corteza visual. Esta es una área que está en la parte posterior del cerebro y desde allí es donde las imágenes comienzan a ser procesadas y organizadas de tal manera que nosotros podamos entenderlas. Lo mismo ocurre con el sonido. Las señales auditivas son dirigidas al tálamo, que luego las envía a la corteza auditiva para que podamos interpretar los sonidos que oímos de la naturaleza, del entorno, la música o en una conversación. Este procesamiento subcortical asegura que la información sensorial que recibimos sea adecuadamente dirigida a las áreas del cerebro donde pueden ser analizadas
y comprendidas de manera más precisa. En el caso de otros sentidos como el tacto o el gusto, las señales siguen un proceso similar. Gracias a este sistema de retransmisión del tálamo, las señales sensoriales se canalizan de manera eficiente a las áreas cerebrales correspondientes, permitiendo que procesemos la información de una manera más rápida y con más precisión. Así, el tálamo no solo actúa como un simple pasajero de señales, sino que es una estación clave en el proceso de comprensión del mundo que nos rodea. Una vez que las señales sensoriales han sido transmitidas desde el tálamo hacia las áreas correspondientes, entran en juego las áreas especializadas de la corteza cerebral. La capa externa del cerebro responsable de procesar la información sensorial compleja y generar nuestras percepciones es donde realmente vemos, oímos y sentimos el mundo que nos rodea. Cada tipo de información sensorial se procesa en áreas específicas de la corteza cerebral. Por ejemplo, las señales visuales provenientes del tálamo son enviadas a la corteza visual que está ubicada en el lóbulo occipital. Aquí la información es descompuesta y analizada para poder decirnos qué forma, qué color y movimiento. Todo esto se interpreta para que nosotros podamos ver y reconocer lo que tenemos enfrente. Podríamos decir que es aquí donde ocurre la magia de la visión. Para la audición, las señales son enviadas a la corteza auditiva en el lóbulo parietal. Es aquí donde podemos percibir lo que escuchamos, desde los tonos más altos hasta los tonos más bajos. También podemos reconocer una canción familiar o una conversación con un amigo, reconocer su voz. Y no solo eso, la corteza parietal juega un papel crucial en la integración de la información espacial, recibe las señales de tacto y también ayuda a organizar y coordinar cómo percibimos nuestro cuerpo y el espacio. Cuando tocamos, por ejemplo, algo pegajoso o una superficie suave, sentimos presión o sentimos temperatura. La corteza somatosensorial es donde se interpreta y se convierte en sensaciones conscientes. El cerebro no procesa información sensorial aislada. Todas las áreas corticales colaboran entre sí para podernos permitir tener la experiencia de percibir el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando vamos cruzando por una calle, podemos percibir lo que vemos, lo que olemos y lo que escuchamos. Si escuchamos carros, al mismo tiempo los podemos ver y podemos sentir o percibir el olor del humo, un ejemplo. A veces, nuestro cerebro puede experimentar fallos en el proceso de percepción. Estos trastornos conocidos como agnosias afectan la capacidad de reconocer objetos, sonidos o incluso caras, a pesar de que los sentidos siguen funcionando correctamente. Es decir, una persona con agnosia puede ver, oír o tocar algo, pero no puede identificar lo que es. Uno de los tipos más comunes es la agnosia visual. Las personas que padecen esta condición no pueden reconocer objetos, aunque su visión esté completamente intacta. Por ejemplo, pueden ver una taza frente a ellos, pero no pueden identificarla como tal. Aunque la información visual llega correctamente a su cerebro, la conexión entre la vista y el reconocimiento de ese objeto no se establece, lo que les impide reconocer lo que están viendo. Otro tipo de agnosia es la agnosia auditiva. En este caso, las personas no pueden reconocer sonidos, aunque su audición funcione bien. Pueden escuchar una campana sonar, pero no pueden identificar qué es lo que están oyendo. Es como si el cerebro no pudiera hacer la conexión entre el sonido y el objeto que lo produce, como una campana o una alarma. La agnosia somatosensorial, también conocida como agnosia táctil, es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de reconocer objetos mediante el tacto. A pesar de que las funciones sensoriales básicas como la percepción de textura, forma y tamaño estén intactas.
Este tipo de agnosia ocurre generalmente debido a lesiones en las áreas somatosensoriales del cerebro, como el lóbulo parietal. Por ejemplo, una persona con agnosia somatosensorial podría sostener un objeto familiar como una llave, pero no ser capaz de identificarlo únicamente a través del tacto. Sin embargo, al verlo podría reconocerlo de inmediato. La agnosia olfativa es un trastorno neurológico que afecta la capacidad de identificar olores familiares, a pesar de que el sentido del olfato y la memoria estén intactos. Este tipo de agnosia puede surgir debido a lesiones en áreas específicas del cerebro responsables del procesamiento olfativo, como el lóbulo temporal o el sistema límbico. Por ejemplo, una persona con agnosia olfativa podría percibir un olor, pero no ser capaz de asociarlo con su fuente, como el aroma del café o el perfume de una flor. A lo largo de estos ejemplos hemos visto cómo las personas con agnosias tienen dificultades para reconocer cosas que para muchos de nosotros parecen fáciles de identificar. Esas condiciones nos enseñan que la percepción no es solo un proceso sensorial, sino una compleja interacción entre el cerebro, la memoria y la experiencia. Hoy hemos aprendido cómo la información sensorial se convierte en percepción. Vimos cómo la transducción convierte los estímulos físicos en señales eléctricas, cómo el procesamiento subcortical a través del tálamo distribuye estas señales al cerebro y cómo la corteza cerebral las procesa para que podamos experimentar el mundo de manera consciente. También exploramos cómo trastornos como las agnosias pueden alterar nuestra capacidad para reconocer objetos, sonidos o caras, a pesar de tener una percepción sensorial intacta. Entender cómo procesamos la información sensorial nos ayuda a comprender no solo nuestra interacción con el mundo, sino cómo los trastornos perceptivos pueden impactar profundamente nuestra vida diaria. Esta es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente significa ver, oír y sentir. Muchas gracias.